quiero que el día de hoy poder compartir lo que va a ser la primera parte de esta serie. Y mis amados, estamos en un tiempo muy especial donde escuchamos muchas veces mensajes por aquí, por allá. Usted que tiene la habilidad y la capacidad de entrar a las redes sociales, los canales de YouTube, etcétera. Y usted seguramente ve que hay como un bombardeo a veces de mensajes que lamentablemente no exaltan el llamado de la mujer. Y muchas veces hemos visto cómo en algunas iglesias tienen muy restringido todo lo relacionado a lo que la mujer puede hacer en beneficio del reino de Dios. Como en la Iglesia del Pacto Evangélico nos hemos pronunciado al respecto por muchos años, desde los inicios de la Iglesia, creo que es bueno que desde el púlpito y tomando la palabra de Dios podamos enseñar qué es lo que dice no algún teólogo, no algún predicador, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que hemos titulado llamada y dotada. Esta es la primera parte. Y esto surge también de un documento que hace años se hizo en nuestra iglesia a nivel nacional. Y quisiera entonces que realmente podamos tener en cuenta esto, porque seguramente usted en alguna oportunidad, conversando con alguna persona, con un compañero de trabajo, con quien sea, de repente te preguntan, ¿y qué piensan en tu iglesia de las mujeres? ¿Hacen algo las mujeres en tu iglesia? ¿Les dan lugar o no? Yo quisiera que verdaderamente la palabra de hoy nos capacite para poder entender lo que la palabra de Dios misma dice acerca de este llamado que Dios hace a las mujeres y cómo Él las dota, las capacita, las prepara. El día de hoy hay un pasaje que suele ser conocido de alguna manera porque hay un personaje que se ha hecho un poco famoso en el Antiguo Testamento y que es el nombre de mujer. Aunque vamos a descubrir a dos mujeres en este pasaje, algunos de ustedes se sorprenderán porque a veces creemos que ciertos nombres, que todos son nombres de varón. Quisiera llevarles a este pasaje que está en las pantallas, que es el libro de Jueces, el capítulo 5. Y no vamos a hablar de el otro personaje popular del libro de los Jueces, que es Sansón. Todo el mundo ha predicado mucho acerca de Sansón. Pero quisiera que usted vea especialmente los versículos 6 en adelante y podamos entonces descubrir un personaje que fue llamado por Dios y que fue dotado por Dios. Jueces, capítulo 5, el verso 6 dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, por favor tome este nombre, Jael, quedaron abandonados los caminos. Vaya usted imaginándose esto. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas, dice la narrativa, quedaron abandonadas en Israel. Es como si usted estuviera viendo una película ahora de esas, donde todo queda abandonado. Habían decaído hasta que yo, y dice Débora, me levanté. Note usted que estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Me levanté como madre en Israel,
Cuando escogían nuevos dioses, note usted la palabra dioses con D minúscula, la guerra estaba en las puertas. Y viene una pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. El versículo 10 dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Note usted, vosotros los que viajáis, hablad, abren su boca. El versículo 11 dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Entonces, y no antes, entonces, en ese momento. Y el versículo 12, leámoslo juntos, por favor, conmigo. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, oramos por el mensaje de tu palabra, que seamos edificados y edificadas, y especialmente empoderados y empoderadas por tu mensaje y tu palabra, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz y que solo tú, Jesús, seas oído en este momento. Noten ustedes, amados míos, que la historia de Débora, que es el personaje aquí en Jueces, capítulo 4 y capítulo 5, comienza con muchas de las historias que hay en el libro de Jueces, porque verdaderamente era un tiempo que no tenía rey Israel, y los israelitas, como en otras oportunidades, ¿qué les pasaba? Bueno, pecaban. Pecaron contra el Señor una y otra vez. Y entonces Él, nuestro Dios poderoso, los entregó al rey Jabín de Canaán, un rey pagano, como tantos otros grupos paganos que solían confrontar a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, este asunto, estos ataques constantes que Israel recibía, sucedieron o continuaron durante 20 años. Imagínense ustedes. Nosotros ahora que aunque las noticias no hablan mucho, sin embargo, tenemos una guerra vigente en este planeta, que es la guerra de Ucrania y Rusia, y tenemos poco tiempo, se puede decir, en comparación con esto, 20 años de guerra, eso, señoras y señores, es mucho tiempo, ¿verdad? Fíjense ustedes entonces que llega un momento de los 20 años que Israel, 20 años después, decide clamar a Dios. Claman a Dios con todo su corazón. Y por aquellos días, Débora dirigía a Israel y ya era una jueza para el pueblo. Ella entonces envía a buscar a Barak, porque Dios le está llamando. Barak, ¿quién es Barak? Es un comandante, nada más ni nada menos, del ejército de Israel. Y le dijo Débora, como jueza, a Barak, el comandante, que él fuera a luchar contra el ejército de Jabín, que estaba liderado por un general pagano llamado Sísara. Entonces Barak dijo que solo iría, y él puso aquí un condicionamiento, un requisito, iría si Débora lo acompañaba. Él dice, muy bien, tú eres la juez, yo voy, pero yo te quiero a mi lado, yo quiero que tú vayas conmigo. Bueno, Débora estuvo de acuerdo en el asunto, pero le dijo, Barak, debes saber que va a haber resultados de esto, que va a haber consecuencias
de esta decisión que tú tomas. Porque tú aceptas ir, pero tú quieres que yo vaya contigo. Bueno, el asunto le dijo a Barak que el honor no sería para él. Es decir, ya le está diciendo, vas a triunfar, te va a ir bien, pero el honor no va a ir contigo, porque tú quieres que yo vaya. Y le dijo entonces, el honor no va a ser para ti, porque el Señor tenía la seguridad ya, entregaría a Sísara, que era, como les dije, este general pagano, lo entregaría en manos de una mujer. Allí está el asunto. Bueno, antes del avance del ejército de Barak, o mejor dicho, ante este avance, ¿qué sucede? Bueno, vino la derrota del ejército de Sísara, y Sísara, este general, entonces huyó a pie, ni tuvo oportunidad de subirse a ningún carro jalado por caballos. Entonces noten ustedes, y presten atención, porque ahora va a entrar en la escena otro personaje que también es mujer. Noten ustedes que Sísara fue a una tienda a buscar algo de ayuda, y llegó a la tienda de Jael. Jael es la esposa, o sea, es mujer, es la esposa de Heber, porque había una alianza entre el rey Jabín y la familia de Heber. El asunto es que entonces Jael, en algunas traducciones modernas la va a encontrar usted con el nombre de Julia, pero Jael es el nombre hebreo femenino. Entonces, Jael lo invitó a pasar y le dio de beber. Sísara, este general pagano, estaba exhausto, tan cansado que se quedó dormido. Jael tomó un martillo y clavó una estaca en la sien de Sísara, obviamente quitándole la vida. Los israelitas lucharon contra el rey Jabín hasta que los destruyeron. Débora y Barak entonces luego cantaron un cántico de alabanza e Israel tuvo paz durante 40 años. 20 años de guerra. Dios llama entonces a una mujer. Todavía interviene otra más y ahora vienen 40 años de paz para Israel. Quisiera, hermanos, no entretenernos tanto en ese asunto que muchos preguntan, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué valentía que va y le clava la estaca? Bueno, eso tendría que tener algunos pormenores, pero recuerden que muchas veces no podemos pretender entender muchas cosas que suceden en el Antiguo Testamento simplemente desde nuestra perspectiva, sí, como tan humana y occidental como nosotros, sino que Dios se movía, Dios llamaba, Dios ordenaba las cosas que tenían que hacerse y no se le argumentaba. Porque Débora no argumenta contra Dios. El que argumentó un poco fue Barak. Jael tampoco la vemos aquí argumentando. Más bien va y obedece. Quiero invitarles a profundizar un poquito en este pasaje. Miren, veamos esto. Débora no era una mujer que estaba de vacaciones cuando Dios la llama. Débora no estaba debajo de un árbol, comiéndose unos tamalitos, unos chuchitos, ya les dio hambre. No estaba con su PlayStation, ¿verdad? No estaba mandando mensajes de WhatsApp, nada de eso. Era una mujer que estaba, déjeme decirle, muy ocupada. Era un juez, nada más ni nada menos. Una mujer que necesitaba de mucho discernimiento de parte de Dios, de mucha dirección, de mucho consejo divino para ayudar al pueblo.
Miren ustedes que el capítulo 4 y verso 5 dice, ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, que así se llamaba, entre dos pequeñas ciudades, Ramá y Betel, y en la región montañosa de Efraín. Dice el pasaje que los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. ¿Se acuerdan ustedes que en una oportunidad a Moisés le pasó algo así? Tanta gente acudía a ver a Moisés. La gente a veces acampaban días o semanas enteras para ver que Moisés le diera entonces la cita, ¿no? Pero había tanta gente, y ustedes recordarán que su suegro jugó un papel muy importante, un buen consejo. Pero Débora era una mujer de gran sabiduría, de revelación y también de discernimiento. Tenía además un don profético que le daba a conocer los tiempos y las sazones del Señor. Ella, amados y amadas, escuchaba claramente la voz del Señor. No andaba con aquello de que, ¿será Dios? ¿Vendrá de Dios esto? No andaba en esa disyuntiva. Pero sin embargo, llama mi atención algo que ustedes lo encontrarán en el versículo 12 del capítulo 5. Si ustedes van conmigo ahí, Jueces 5:12, leímos al final esto. Y le dice el Señor, despierta, despierta, Débora. Y otra vez, despierta, despierta, y entona una canción. Noten ustedes que Débora y Barak necesitaban entonces despertar y levantarse. Qué interesante es este estilo y esta manera de Dios llamar, tanto a una mujer como a un hombre, a una nueva revelación y dimensión de sus llamamientos. Usted que hoy ha hecho un alto en el camino, usted que ha tomado este espacio de tiempo, tal vez para estar en la red social conectado con nosotros, tal vez estar aquí sentada o sentado, ¿ya has analizado en tu vida el llamamiento de Dios? ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios? Y por favor, no vayas a pensar, no, pastor, mire, eso no es para mí. Yo estoy bien así, me gusta llegar, me siento, escucho la alabanza, escucho la prédica, me voy a casa. Recuerde que no es ese el plan de Dios para sus hijos y para sus hijas. No es ese el plan, definitivamente. Siempre de una u otra manera, a través de su Santo Espíritu, va a estar inquietando a quienes Él llama, cuanto sea necesario, hasta que entonces esa persona despierte. Y no tal vez de un sueño normal, común y corriente, sino despertar de un sueño espiritual. El Señor, en ese momento, tanto a Débora como a Barak, les estaba diciendo que debían estar alertas y prestar atención, ya que Él estaba a punto de moverse en una manera extraordinaria. Amados míos, cuando Dios te llama para hacer algo extraordinario. No es que te llama para sentarte en una silla, no es que te llama para quedarte quieto en algún lugar, no, te llama, te capacita y te da entonces los dones, los talentos para servirle a Él. Y no dentro de un recinto llamado templo nada más, sino recuerda que la iglesia existe para impactar a nuestra comunidad. En Jueces 5:7, fíjense ustedes que dice que los guerreros de Israel desaparecieron. Eran guerreros. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Desaparecieron, huyeron de repente antes de este llamamiento. Noten ustedes, desaparecieron, dice, hasta que yo me levanté. Así que cuando Débora accede, obviamente, al llamado de Dios, sin argumentación, ese era el panorama, el escenario. Entonces dice en el versículo 7, yo, Débora, me levanté como una madre en Israel.
Qué interesante, nos dice, yo, Débora, batallé un poquito con esto. Yo, Débora, dudé de este asunto. Yo, Débora, no estaba segura si me estaba hablando Dios o el vecino de la otra cuadra. Interesante. Yo, Débora, me levanté. Y noten ustedes, ella misma toma esta identidad, este atributo como una madre. ¿Cuántas madres me están escuchando hoy día? Amados, pensemos un poco. ¿Cómo actúa una madre con sus hijos? Supóngase que nos acercamos a cualquier mamá, a cualquier mujer que es mamá y le dijéramos, disculpe, ¿qué estaría dispuesta a hacer usted por su hijo o por sus hijos? ¿Qué es lo que usualmente dice una madre a esa pregunta? Ay, yo hago cualquier cosa, lo que sea, por mis hijos, ¿verdad? La verdad, nunca he escuchado una mujer que diga, déjeme pensarlo, voy a ver, deme 5 minutos y le contesto. Casi siempre, toda madre dice, lo que sea, y que yo pueda, lo hago por mis hijos. Hasta dar la vida también, ¿o no? Bueno, fíjense en ustedes entonces que este es el cuadro que encontramos acá de Débora. Ella entonces estaba sintiéndose como una madre en Israel. Fíjense en que de todas las cosas que Débora podría haberse atribuido legítimamente al hablar a sí misma, ella podría haber dicho, miren, yo soy jueza, y eso era cierto. Ella podría haber dicho, yo soy una profetisa de la palabra de Israel, y eso era cierto. Yo soy una libertadora, ¿verdad? Porque estuvo ahí con Barak, y eso era cierto. Yo soy una intercesora, también era cierto. Yo soy una adoradora, porque también cantaba. Pero sin embargo, no tomó ninguno de esos nombres y se identificó mejor como madre. Qué interesante es esto, ¿verdad? Una mujer que se humilla delante de Dios, pero que Dios asimismo la exalta, la levanta. Así que fue primero y ante todo una madre. Y amados, usted dirá, pastor, ¿no será que se equivocó? ¿No será que ese mensaje es para el Día de las Madres? Y acá es la pregunta que yo me hago, ¿por qué tenemos que utilizar esta porción de la palabra solamente el Día de las Madres? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar esa fecha? Miren ustedes, amados míos, es interesante que esto está muy claro, pero lo que no está claro es quiénes eran sus hijos. Ella era madre en Israel, pero también madre sobre Israel. Así entonces es como se puede traducir. Ahora, ella vio a todo Israel como sus hijos y anhelaba que todos sus hijos experimentaran paz y seguridad. ¿Saben? Esto me hace acordar al Señor Jesús, viendo a Jerusalén, entrando a Jerusalén. Y ustedes recordarán las palabras, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise tenerte como una gallina cuando tiene a sus polluelos? Mirando a la ciudad. Él no miraba los edificios, él no miraba tal vez buenos edificios, él no miraba la muralla, él lo que veía era la gente. Él veía la pobreza espiritual de la ciudad, del pueblo, las necesidades. Él veía cómo actuaba el clero, cómo actuaban los religiosos, los fariseos, los saduceos y todos los demás. Y fíjense que Débora está mirando a su pueblo y ve la grande necesidad. ¿Saben algo interesante? Vemos que si observamos
el versículo que hemos leído dice que nadie en Israel estaba dispuesto a pelear sino hasta que Débora se levantara. Interesante lo que está sucediendo en los días, en el tiempo de los jueces. Esta mujer llamada Débora fue verdaderamente el punto neurálgico de un pueblo que no se iba a mover si una mujer llamada por Dios no hubiera obedecido. Fíjense en ustedes que el versículo dice esto, que nadie estaba dispuesto. Los israelitas fueron golpeados con 20 años de esclavitud. Estaban demasiado cansados y desanimados para luchar. Necesitaban a alguien que los inspirara y el Señor eligió a Débora. Si ella no hubiera sido obediente para actuar de acuerdo con lo que el Señor le dijo que hiciera, nada habría cambiado. Así de sencillo. Usó el lugar de confianza y autoridad que le había dado como jueza para luego inspirar a Barak a levantar un ejército. Así que entonces, Débora es una mujer que desde su plataforma, desde donde ella está, es usada por Dios. Jael era una ama de casa, era diferente a Débora, era también una mujer, pero está trabajando en las tiendas. Pero Dios también entonces la levanta, la llama de alguna manera. Porque recuerden que en aquellos tiempos, para que verdaderamente se dijera que un ejército combatió con otro y que ganó por completo, era necesario que el general principal del otro ejército muriera, o a lo sumo que fuera llevado, digamos así, prisionero y se le cortara luego la cabeza. Eso era lo que sucedía. Eso era lo que marcaba o daba el indicio de que un ejército verdaderamente había ganado. No era suficiente con el hecho de que salieran corriendo. Y fíjense en ustedes entonces cómo Dios está obrando en estas vidas de estas dos mujeres, pero especialmente el caso de Débora. Ahora, ¿te das cuenta, mi querida hermana, cómo Dios llama a la mujer desde la plataforma donde está? Porque tal vez usted dirá, no, pastor, mire, yo no sé hacer nada, pobrecita, yo solamente en mi casa, y yo hago allí mis pupusas, y yo mis tamalitos, y yo hago el aseo de la casa, y espero que venga mi esposo, y yo no sé hacer nada, pastor. Miren ustedes, a Jael no levanta ningún argumento. Es desde la plataforma, desde donde Dios te tiene, tú puedes brillar. Decimos amén a eso. No sé dónde está tu plataforma. Yo no sé si tú trabajas en una oficina. Yo no sé si tú estás limpiando casas. Yo no sé si tú estás haciendo cualquier tipo de trabajo donde sea. Pero donde estás, Dios te llama. Es decir, amadas mías, entendamos esto. Para Dios no es un obstáculo el lugar donde tú estás, el lugar donde tú vives, el lugar donde tú trabajas, tu poca, mucha o mediana capacitación teológica o académica o profesional. No vemos eso, que Dios te llama y te dota, es decir, te capacita. Fíjense en ustedes entonces que habían pasado estos 20 años, necesitaban entonces que algo sucediera. Débora era una mezcla de guerrera y adoradora, ambas cosas. Ella encontró ánimo y fortaleza en la adoración para ser obediente a todo lo que el Señor le pedía que hiciera. Si Débora se hubiera desempeñado
pobremente en su vida, no habría tenido todas las experiencias que la llevaron a ser usada por el Señor para liberar a Israel de la esclavitud. Porque hablamos muchas veces de Moisés, el gran libertador, y es cierto, pero aquí encontramos a una mujer que también, en esta época de Israel, también necesitaba un liberador, y en este caso fue una mujer. ¿Saben? No habría tenido sabiduría y revelación para juzgar las disputas de Israel si fuera una mujer desobediente. No habría escuchado los planes estratégicos de batalla del Señor como intercesora si hubiera sido desobediente. No habría extendido su compasivo corazón de madre más allá de su familia para abarcar a todo Israel si no hubiera sido obediente, o si se hubiera hecho la sorda. No habría traído sanación y empoderamiento a toda una nación. Y saben, usted dirá, pero este mensaje como que empodera demasiado a la mujer, pastor. Es que no se trata de que Dios se empodera más a uno u a otro, sino de que muchas veces estamos escuchando mensajes que son contrarios a esto, y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, es la Escritura. Miren ustedes, a Barak se le dijo, levántate Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, ahí en el versículo 12 del capítulo 5. Él se mostró un poquito reacio a ir a la guerra sin Débora, pero al final fue obediente y levantó un ejército y fue donde Débora le había ordenado. Este paso de obediencia también fue necesario para cumplir los planes de Dios. Amados míos, la historia de Débora no estaría completa sin reconocer a alguien que ya he mencionado antes, que es Jael, otra mujer que dio un paso al frente para literalmente reclamar su lugar en la historia. ¿Saben? Miren, ni Débora ni Jael hicieron lo que hicieron porque dijeron, oye, mira, ¿qué te parece si obedecemos hoy el llamado de Dios para que alguien escriba nuestros nombres en un libro que se va a llamar Biblia, en un libro llamado Jueces del Antiguo Testamento? No, por supuesto que no. No lo hicieron con esa mentalidad. Jamás se les cruzó eso por su mente y no me cabe duda de eso. Pero fíjense en ustedes, lo que encontramos es ese espíritu de obediencia al llamado de Dios. Jael estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Débora llamó a Jael, si usted fíjese en el verso 24, la misma Débora, hablando de Jael, en el verso 24 de este capítulo 5, si usted lo lee conmigo, márquelo en su Biblia, dice que Jael era la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Es decir, entre las mujeres que eran amas de casa. Así que como ama de casa, tú también puedes ser bendita, solamente obedeciendo a Dios. Jael era una ama de casa que fue invaluable también para ganar la guerra, porque era necesario que el general enemigo pagano muriera. Hermanos y hermanas de Nueva Esperanza, muy a menudo tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort y de convertirnos en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es una bendición que el Señor no nos dé de antemano el plan completo para nuestras vidas, porque la mayoría de nosotros usualmente responderíamos, no, yo no puedo hacer eso, no es para mí, no, mire, yo estoy muy ocupado. Amados míos, no dejemos que nuestro adversario, nuestro enemigo,
meta ideas en nuestra cabeza y le diga que Dios nunca le usará para hacer grandes cosas. Jamás permitas eso. Si una idea así viene a tu mente, debes saber que ese no es Dios. Ese no es Dios tratando contigo. Cuando lo primero que viene a tu mente es rechazo, recuerda, quien te está hablando no es nuestro Dios. No permita que su miedo a lo que otros puedan pensar se interponga en su camino de ser obediente a Dios y de que Él le use para hacer cosas extraordinarias. Porque miren, Débora podría haber dicho, no, Señor, estás yendo muy lejos. Ya con el hecho de que sea una jueza, ya es suficiente. ¿Cómo es eso de que quieres que yo me levante? ¿Cómo es eso de que quieres que yo sea una libertadora, que yo vaya a la guerra también? Interesante que Débora no hace eso. Podría haberlo hecho, pero prefirió solo ser sensible al llamado de Dios. Amados míos, el Señor preparó a Débora en su lugar secreto de adoración. Y yo sé que aquí, en esta iglesia, hay muchas mujeres que doblan rodillas. Yo sé que hay muchas mujeres que aman a Dios y que tienen la confianza y la fe contundente de que Dios escucha vuestra oración. Yo sé que hay en esta iglesia mujeres que creen en el poder de la oración y han visto los resultados del poder de la oración y hemos visto los milagros del Señor suceder a lo largo de más de 20 años en nuestra iglesia. Amados, vemos entonces que Débora tenía una conexión intencional con Dios. No era que lo hacía para de repente sorprender a alguien, para impactar a su esposo. No. Ella tenía de manera intencional este deseo de interceder, de adorar. Todo esto le dio siempre más confianza para discernir el momento y también ir a la guerra. Fíjense en ustedes, usted dirá, ¿cómo? Hoy en estos días vemos, mujeres alistándose en el Army, lo vemos, es muy habitual, pero en aquellos días esto era algo inusual. De eso se trata. Mujeres amadas, hermanas, cuando Dios te está llamando a hacer algo inusual, algo que no es de todos los días, ¿qué vas a hacer al respecto? Tú no tienes que esperar que venga algún líder importante de la iglesia, algún pastor, a decirte algo si Dios está tratando contigo, si te está dando esta convicción. Mira, hermanas amadas, no te va a mandar a este tipo de guerra, no te preocupes. No te va a mandar a Ucrania, no te asustes. Pero piensa qué es la manera en que Dios sigue llamando. El Señor hará lo mismo en realidad, seguirá siempre llamando a la mujer a medida que profundicemos en nuestra relación con Dios. Dios nos guiará con claridad tocante a nuestro llamado para ese momento en la obra del reino de Dios. ¿Estás buscando a Dios en oración? O tal vez dirá, mira pastor, ya yo llevé 1 año, hice 2, hice 3, ya dejé porque ya pienso que ya Dios no me llama. Mire, Dios se olvidó de mí, quién sabe, quedó mi nombre escrito en un papel, en algún file, algún archivo viejo por ahí, se olvidó de mí. Saben ustedes que se han descubierto muchos casos que han quedado muy rezagados, casos de migración, que para nosotros, para usted y para mí, es algo que nosotros entendemos. Y casos donde no se sabe por qué se han demorado tanto y la explicación fue que lamentablemente había quedado por ahí ese archivo, esas carpetas en cajas rezagadas y entonces los empleados fueron agarrando las nuevas que iban entrando después del COVID y entonces todo eso trajo
un problema. Pero amados míos, a Dios no le pasa eso. Dios no trabaja con esos archivos viejos, olvidados allí. Dios no se olvida de ti en ningún momento. Dios puede usar muchas formas para confirmarnos una y otra vez su llamado. Como seguidores de Cristo nos embarcamos justamente en un emocionante viaje de servicio al Señor. De eso se trata, un emocionante viaje, una jornada espectacular, extraordinaria. Cuando digo extraordinaria, quiere decir que es completamente distinta al estilo de vida. Y finalmente, amados, quiero decirles que ustedes, como mujeres y hombres de Dios en esta iglesia, ¿cómo podríamos entender esta palabra, traerla a nosotros? Es hora entonces también de que seamos audaces y valientes y que hagamos las cosas únicas y asombrosas que Dios nos está llamando a hacer. Recuerda que tu edad nunca va a poder ser un argumento para Dios. Tu sexo no va a poder ser un argumento para no servirle. La cantidad de dinero ahorrado que tengas en tu seguro social, eso no va a ser argumento. ¿Cuánto vale tu casa? ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto vale tu carro? Eso no es argumento. No hay obstáculo para que Dios no te llame. Ni siquiera cuánto conocimiento teológico tienes. Conozco a mucha gente que tiene mucho conocimiento de teología, pero aún no le sirve al Señor. Se trata entonces de obedecer a Dios, como vemos en el caso de Débora, en el caso de Jael. Donde quiera que el Señor te haya puesto, querido hermano o querida hermana, la pregunta es para hoy, iglesia amada, y todos los que están en las redes sociales escuchándonos, porque seguramente mis hermanos y hermanas que están conectados ahí también estarán reflexionando al respecto. Escucha esta pregunta: ¿aceptarás el desafío de ser una luz en la oscuridad para el reino de Dios? Amados, en esta comunidad, aquí en Simi Valley, en California, y en la comunidad donde también usted está allí, debemos de tener en cuenta que hay grande necesidad. ¿Animarás a otros también a hacerlo? Amados y amadas, tomemos ese verso 12 para nosotros. Como si nos dijera el Señor: despiértense y levántense para hacer brillar la gloria de Dios donde quiera que vayas, donde quiera que estés. De eso se trata. Amados míos, ustedes portan la esperanza que este mundo necesita. La esperanza que ya has encontrado en Jesucristo el día o a partir del día que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Debemos de tener en cuenta que es hora, tal vez, de dejar de esconderse, de actuar tímidamente. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana, y ustedes que están escuchando en las redes sociales, hay un mundo agonizante? ¿Has visto alguna vez una persona agonizando? Yo he tenido, la verdad, lamentablemente, pero muchas veces he estado al lado de gente agonizando, al lado de su cama, infinidad de veces. No puedo dar una lista de eso. Eso está pasando. Hay un mundo agonizante y sin esperanza allá afuera de tu casa, alrededor de tu casa. Ese mundo está esperando que hombres y mujeres llamados por Dios se levanten, crean y confíen en que Dios tiene el mejor plan para ustedes y síganlo. De eso se trata. Porque Dios podría hacerlo solo.
Alguien me podrá decir, mire pastor, yo no creo que Dios me ocupa. Es cierto, Dios no te ocupa ni a ti ni a mí, pero en su bendita misericordia y por su bendito placer quiere que tú y yo seamos protagonistas de lo que Él quiere hacer. Que seamos luz en medio de las tinieblas. De eso se trata. Y mis amigos que nos están escuchando, piensa que hay un mundo agonizante, como dije recién, que está esperando que tú puedas llevar la esperanza que tienes en tu corazón. Los despido, que Dios los bendiga de manera muy especial.